Y esto es algo que no debe ser menor para todas y todos los mexicanos. Y no se informó de la participación de estas personas. Y no puede haber una colaboración de un gobierno estatal, particularmente en seguridad, pues es un tema de seguridad nacional y de soberanía. Por eso no es menor lo que ocurrió. Lo que es muy importante es que no es un asunto, este no es un asunto político, digamos, entre un gobierno que no viene de Morena y la presidencia que venimos de un partido político. No tiene nada que ver con eso. Se van a desatar toda clase de interpretaciones sobre esto, que si esto representa una división con el presidente López Obrador. Ayer decidí, y hablé con ella, invitar a Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica. Luisa María pues me dijo, lo voy a pensar estos días. Desde hace algunos días se filtró este tema, quién podría ser presidenta o presidente de Morena. Otra compañera o compañero que participe en el gobierno, tiene deseos de participar, si Luisa María acepta venir con nosotros a la Consejería Jurídica, pues tendría que dejar su cargo. Bien, ¿nos puede adelantar o nos puede hablar o qué opina en que Andy López Beltrán deje la Secretaría de la organización de Morena? No tengo conocimiento hasta ahora de eso. A ver, yo tengo la mejor opinión de todo el Comité Ejecutivo de Morena. No es algo en donde yo esté metida decidiendo en Morena. Apenas nos da tiempo para atender todos los temas del gobierno de México. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, también. Bueno, a ver, la compañera de atrás de Sin embargo, que no ha preguntado, y luego vamos por acá. Buenos días, presidenta. Romina Gándara de Sin embargo. Preguntarle, la gobernadora María Eugenia Campos dice que solicitó una reunión con usted tras este presumible operativo en el que participaron agentes de la CIA. ¿Piensa recibirla? Sí, vamos a hablar con ella. Le pedí hoy ayer Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, platicó con ella. Le pedí a Rosa Isela, a Omar, que platicaran con ella y también vamos a buscarla. Siempre es necesario el diálogo y la comunicación. Lo que es muy importante es que estas personas extranjeras pertenecientes a una agencia del gobierno de los Estados Unidos participaron en una actividad. Ayer la gobernadora hizo algunas declaraciones diciendo que en esta actividad, que era el desmantelamiento de un laboratorio, participó también la Defensa Nacional. En efecto, la Defensa Nacional apoya a las entidades de la República para poder participar en desmantelamiento del laboratorio, cuando se solicita su apoyo y hay protocolos para hacerlo así. Pero evidentemente la defensa no sabía pues que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del estado de Chihuahua, sino que había extranjeros participando en este operativo. Y esto es algo que no debe ser menor para todas y todos los mexicanos. Cualquier relación que haya con el gobierno de los Estados Unidos, en cualquier materia, y particularmente en la materia de seguridad, tiene que pasar necesariamente por el gobierno federal, necesariamente, y particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto es algo que está en la Constitución y que está en las leyes. Eso es en primer lugar. Y no había conocimiento de ello. Hemos revisado si se informó a Relaciones Exteriores o a la Defensa Nacional o a la Secretaría de Seguridad y no se informó de la participación de estas personas. Segundo, nosotros no aceptamos la participación en campo en los operativos. Lo hemos dejado muy claro con el gobierno de los Estados Unidos. Y tenemos otras formas de colaboración y de cooperación. Incluso en algún momento cuando se utilizan equipos de alguna de las instituciones del gobierno de los Estados Unidos, siempre equipos, digamos, no en campo, no personal como tal, sino algún equipo especial, como se mencionó hace ya casi como un año, de algún equipo de revisión, vigilancia, etcétera, siempre es a petición del gobierno de México para poder pedir alguna colaboración. Entonces es muy importante que queden los protocolos bien establecidos
Y no puede haber una colaboración de un gobierno estatal particularmente en seguridad. Puede haber en temas culturales, educativos, en otros temas, y siempre tiene que haber pues alguna información al gobierno federal. Pero en materia de seguridad es el gobierno federal. Está establecido claramente en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, tiene que aclararse esto. Hizo Relaciones Exteriores una carta al embajador de Estados Unidos para que pudiera proporcionar toda la información, diciendo que esto no es parte del protocolo de seguridad que hemos acordado, del entendimiento que tenemos con ellos, y para que se provea toda la información. Y pues es un tema de seguridad nacional y de soberanía. Por eso no es menor lo que ocurrió. Entonces es muy importante que quede claro. Podemos obviamente hablar con la gobernadora, pero tiene que quedar muy claro tanto a los Estados Unidos como a los gobiernos estatales que la colaboración tiene que ser dentro del marco de entendimiento y dentro de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Periodistas en Chihuahua mencionan que los agentes de la CIA traían uniformes de las autoridades chihuahuenses. ¿Tienen información de esto o cómo es que no los detectaron los de la Sedena, la presencia de estos agentes extranjeros, presidente? Ya la Secretaría de Seguridad puede dar más información. Se está revisando todo el caso y podemos brindarles después toda la información relacionada con esto. Lo que es muy importante es que este no es un asunto político, digamos, entre un gobierno que no viene de Morena y la presidencia que venimos de un partido político. No tiene nada que ver con eso. Esto es para todos los gobiernos de los estados, no importa el partido que pertenezcan o del que hayan provenido. Tiene que haber necesariamente un protocolo y que se siga la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional, y que se sigan los protocolos adecuados, y no puede haber agentes de alguna institución del gobierno de Estados Unidos operando en campo. Eso ha quedado muy claro. La Ley de Seguridad Nacional, no sé si pones los artículos, esta fue publicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento, y después nosotros reafirmamos esto en la Constitución de la República. Entonces, si ponen los artículos de la ley, los agentes extranjeros deberán observar las siguientes disposiciones. Esta es la Ley de Seguridad Nacional. Solo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor. Entonces, primero tendrían que haber estado acreditados para desarrollar labores específicas. Esto se está verificando si estaban acreditados o no en nuestro país. Segundo, se podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas. No se podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas, ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional. No podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas. Esa es la Ley de Seguridad Nacional. 3. Deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas a la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponden en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. Deberán abstenerse, lo leo nuevamente, deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas a la Secretaría de Relaciones Exteriores. 4. Deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas que corresponda en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscrito por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional, la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones. 5. Deberán presentar ante las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad
y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. Entonces, esto es ley. No puede haber algo que esté fuera de la ley. ¿Habrá sanciones, Presidenta? Pues vamos a revisar en el marco de la ley, pero es muy importante que no se deje pasar algo así. Es muy relevante, no solo para el Gobierno de México, es relevante para todas y todos los mexicanos. Tiene en la relación con el Gobierno de Estados Unidos, de cualquier gobierno, y en particular en materia de seguridad, que seguirse necesariamente la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Algunos medios de Estados Unidos dicen que fue una acción deliberada la presencia de los agentes de la CIA. Por ejemplo, The Washington Post ayer hablaba de operaciones antinarcóticos en suelo mexicano como parte de una ofensiva mayor de Donald Trump en México. No coincidimos con ello. Tenemos mucha comunicación con el Gobierno de los Estados Unidos en muchas materias y particularmente en la materia de seguridad. Hay un marco de entendimiento, hay reuniones mensuales sobre estos temas, hay mucha comunicación con el Departamento de Estado, ha habido colaboraciones diversas que hemos hecho. Ellos proveen mucha información al Gobierno de México y el Gobierno de México provee mucha información. Como ustedes saben, el Consejo de Seguridad Nacional aprobó el envío de algunas personas privadas de la libertad a Estados Unidos bajo el marco de la Constitución y de la seguridad nacional y algunos otros esquemas de colaboración, siempre guardando la soberanía nacional y la integridad territorial. Esto ha sido muy, muy claro en cualquiera de las reuniones que se ha tenido de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de Defensa, de la Secretaría de Marina, y por eso hemos logrado pues, los resultados que hemos logrado, porque la colaboración es muy clara. Entonces, tenemos que garantizar ese marco de entendimiento porque es lo que rige nuestras leyes y nuestra Constitución. No puede haber nada que quede fuera de la ley y de la Constitución. Y no creemos que vaya a haber algún otro tema. Estados Unidos varias veces, incluso lo he mencionado aquí, el presidente Trump en las llamadas que hemos tenido me ha sugerido que tengamos mayor apoyo, que hubiera presencia incluso de miembros del ejército de los Estados Unidos, a la cual en todos los casos hemos dicho no es necesario, presidente Trump. La manera en que estamos colaborando ha sido muy buena y otro caso pues violaría nuestra Constitución y nuestras leyes y somos muy estrictos en cuidar la soberanía nacional. En otro tema, Presidenta, sobre Ariadna Montiel, que va a Morena, ¿podría confirmar o descartar esta información? Bueno, les voy a dar una nota. Recuerdan que hace como una semana o más, ¿no?, dije aquí en la mañanera y se lo dije a todo el gabinete ampliado y a todos los que son parte del Gobierno de México, que si querían ir a competir por algún puesto de elección popular, que si querían participar en alguna de las encuestas de Morena, tenían que dejar el gobierno. Bueno, hace unos días Estela Damián me dijo que ella quería irse a trabajar a Guerrero. Aclaro porque esto es muy importante, yo no tengo candidatos ni candidatas, ni favorezco a alguna persona que vaya a participar en uno y otro actividad para poder ganar una encuesta del Partido Morena o del Partido Verde o del Partido del Trabajo o del PAN o del PRI o de Movimiento Ciudadano. Yo no tengo candidatos ni candidatas. Por supuesto que defiendo un proyecto de nación, pero aquella persona que haya trabajado en el gobierno, que quiera irse candidata o candidato en su momento cuando inicien las leyes electorales o que quiera participar en alguna de las encuestas, no es que le esté mandando a la Presidenta de la República. Eso es muy importante
que se sepa, porque todos tienen derecho a participar en igualdad de circunstancias. Pero Estela pues me pidió que se quiere ir a Guerrero, es su estado natal, y que quiere participar allá. Entonces le dije, pues tienes que dejar la consejería jurídica porque no se pueden las dos cosas. Entonces le dije, ¿estás segura que quieres dejar la consejería jurídica? Y me dijo, sí, sí estoy segura. Ha hecho un trabajo muy bueno en la consejería jurídica, Estela, la verdad. La consejería jurídica, además de revisar las leyes, revisar los decretos, tiene una labor muy importante de coordinación con todos los jurídicos del Gobierno de México. Hay muchísimos juicios que atendemos, juicios de amparo sobre distintos temas, atendemos juicios laborales y muchos otros temas. Entonces tiene que haber una coordinación de todo el Gobierno de México y Estela lo hizo muy, muy bien. Entonces ella me pidió, le pedí que, pues por lo menos que cierre el mes para poder hacer su entrega adecuadamente. Entonces ella me entregó su renuncia con fecha del 30 de abril. Ayer decidí, y hablé con ella, invitar a Luisa María Alcalde a la consejería jurídica. ¿Por qué a Luisa María? Porque esto es importante. Porque no tengo, yo estoy, creo que ha desempeñado un gran papel al frente de Morena. Luisa es una excelente abogada, muy buena abogada. Y ella participó en muchos temas con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, primero como secretaria del Trabajo y luego en la Secretaría de Gobernación. Ella fue muy importante en toda la planeación de la reforma al Poder Judicial, cómo vino todo el proceso y algunos otros temas importantes. Entonces, pues estuve revisando perfiles diversos, hay muchos perfiles muy buenos, pero tomé la decisión de invitar a Luisa María. Luisa María pues me dijo, lo voy a pensar estos días. Y de ahí, pues como son estas cosas, desde hace algunos días se filtró este tema y hay pues toda clase de suposiciones de si Luisa María acepta venir a la consejería jurídica, quién podría ser presidenta o presidente de Morena. Entonces, pues ahí cualquiera que quiera también participar en Morena tiene que dejar el gobierno de México. Entonces, si Ariadna o cualquier otra compañera o compañero que participe en el gobierno tiene deseos de participar, si Luisa María acepta venir con nosotros a la consejería jurídica, pues tendría que dejar su cargo, ¿no? Y esto pues lleva un proceso dentro de Morena que pues tendrían que definirlo ellos. Entonces esto pues es importante que todas y todos lo conozcan. Se van a desatar toda clase de interpretaciones sobre esto, que ya están desde hace rato por ahí, particularmente de la derecha y de la oposición, que si esto representa una división con el presidente López Obrador, que si esto lo decidió, se decidió en Palenque, que si… y quiero ser muy clara en esto, el presidente López Obrador ha sido extremadamente respetuoso con nuestro gobierno, totalmente respetuoso. Él ha dicho dijo en su momento que se iba a retirar a Palenque a escribir libros y que su participación en el movimiento ahora iba a ser con relación al pensamiento, a la elaboración del humanismo mexicano. Lo hizo con el libro Grandeza y ahora sabemos, porque lo hizo público, que está haciendo otro libro sobre también la historia de México, que pues presentará en su momento. Entonces, esa es la contribución del presidente López Obrador al movimiento de transformación. Él decía antes que en su momento era pensamiento y acción y había momento para la acción. En su caso, pues es momento para el pensamiento y está contribuyendo de esa manera, a través de sus textos, de sus libros, para poder seguir contribuyendo a la transformación de México.
ha sido totalmente respetuoso. No hay un teléfono rojo de Palenque al Palacio Nacional, no hay ninguna comunicación de orientación de absolutamente nada. Las decisiones del Gobierno de México las toma la presidenta y su gabinete. Las tomamos aquí las decidimos, y la decisión de quién vaya a ser el dirigente de Morena también se toma en Morena. No se toma por la presidenta de la República porque no somos el partido de Estado, no somos el PRI. Entonces, hay libertad de los militantes de Morena que participan en el Gobierno de México, pues de participar en el 2027, solamente pues tienen que dejar el gobierno, eso sí, tienen que dejar el gobierno porque no se pueden hacer las dos cosas juntas. Y probablemente todavía habrá más personas que decidan dejar sus cargos en el gobierno para ir a participar en las encuestas en su momento de Morena o de otros partidos políticos. Entonces, eso es muy importante que lo aclaremos. Y la decisión de llamar a Luisa María es una decisión de la presidenta, es mi decisión. Considero a Luisa María una extraordinaria abogada y sé que nos va a ayudar, va a contribuir mucho al gobierno de la transformación, y ella tiene que tomar una decisión de si se queda dirigiendo Morena o decide incorporarse al gobierno de México, y pues ella evidentemente me lo informará a mí primero y después ya pues se conocerá públicamente. ¿Algún tiempo aproximado en que le va a llevar o el que le pide, cuánto tiempo le pidió? Y también además confirmar en el caso de Ariana, entonces no está confirmado que se iría a Morena. ¿Ella le ha hablado o le ha manifestado alguna intención al respecto? No, hemos platicado, siempre platicamos de muchos temas con todos los miembros del gabinete, pero ella no ha manifestado nada en particular, pero tiene todo el derecho, pero tiene que dejar el gobierno. Y por supuesto, para que si ella decide dejar el gobierno y avanzar alguna posición en Morena, es muy importante también porque ella es secretaria de Bienestar, que el resguardo de los programas de bienestar está completamente sellado. O sea, eso bajo ninguna circunstancia puede salir del gobierno. Entonces, ella y a lo mejor otros dicen, yo también quiero participar en su momento, si Luisa María decide venir a la Consejería Jurídica. ¿Y cuánto tiempo le pidió para decidir? Pues, no sé, ella me dijo, déjeme pensarlo. Entonces, tendrá que informarme a mí primero y después ya hacerlo público, y después viene pues todo el proceso en Morena. Ya nada más para cerrar, ¿la Secretaría de Mujeres ya se tiene decidido? Estoy tomando una decisión entre algunas compañeras y pues ya les informaré. Muchas gracias, presidente. De nada. Bueno, sobre este tema, sobre las emociones. A ver, vamos. ¿Quién? A ver, la compañera que desde hace varias semanas está pidiendo la palabra. Buenos días. Buenos días, señora presidenta. Buenos días a todas y todos los presentes. Ariel Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del canal de Noticias Animales con Derechos, uniendo causas, conectando derechos. Señora presidenta, permítame citar brevemente algunos fragmentos de mis intervenciones, las cuales he repetido una y otra vez de manera puntual sobre el mismo asunto en este espacio de la mañanera desde el 9 de julio de 2021. La política de matar perros y gatos no solo denigra los valores de una sociedad, sino que además genera más violencia, misma que seguirá escalando con graves consecuencias sociales. Ha quedado absolutamente evidenciado a través de la historia que las fábricas de la muerte solo agravan los conflictos.
Ya está suficientemente documentado que los millones de perros y gatos que se reproducen sin control y que vemos por doquier son una fuente creadora y receptora de violencias extremas que violan sistemáticamente los derechos humanos, los derechos de los animales y los derechos de la naturaleza. Para que nadie se confunda, solo un pensamiento retrógrada y criminal trata de resolver esta terrible realidad con acciones vergonzosas como son las matanzas. Para colmo, tales actos, además de inhumanos, son absolutamente inútiles, pues se sabe que otros animales de estas mismas especies pronto ocuparán el lugar de los exterminados y el ciclo de contaminación, defaunación, insensibilidad y crueldad se repite y escala interminablemente. Cierro las citas. La cuestión no es cuántos animales se matan, sino cómo y por qué se les mata y qué destino tienen los miles de cadáveres que contaminan de forma significativa el subsuelo, los acuíferos, el aire y simbólicamente el espíritu social. Por si fuera poco, está ampliamente documentado también que muchos asesinos seriales comenzaron torturando animales como preámbulo de sus crímenes contra las personas. En estos días, además del caso de Tecámac, circula en redes el de Irapuato, Guanajuato, donde se reportan más de 30,000 muertes de animales de compañía en una sola administración. Desconozco si la cifra sea exacta. Lo que sí es innegable es que esta práctica ocurre de forma constante en todo el país. Corresponde a las autoridades determinar si se viola la ley. Sin embargo, como sociedad nos corresponde juzgar la violación flagrante a los principios éticos y morales más elementales. Quienes aún optan por la matanza probablemente ignoraron las conferencias matutinas y los argumentos aquí expuestos durante 4 años que impulsaron la reforma constitucional en materia de protección animal. Nada justifica estas masacres, generan daños profundos, duraderos y multifacéticos, mientras que sus supuestos beneficios son ilusorios, temporales o contraproducentes. Señora Presidenta, el proyecto de Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección Animal que el Movimiento Conciencia puso a consideración de la Semarnat y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal consiste en un marco legal integral con una estructura institucional que protege a todos los animales y prevé la expedición paulatina de reglamentos en armonía con la Constitución. En ese tenor ya entregamos el Plan Integral para el Trato Digno y Respetuoso de Perros y Gatos. Este plan consta, entre otras cosas, de 10 ejes fundamentales donde destaca Estrategia Cera: rescata, esteriliza, educa, resguarda, retorna y adopta, cuyo principio rector es la prevención, la educación y la empatía, nunca la matanza. Por convocatoria del Gobierno del Estado de México, ya se han sumado 14 de sus municipios, aunque todavía faltan muchos y otros claramente han ido en sentido contrario. Asimismo, es importante resaltar que apenas en este año se ha dado el banderazo de salida de este relevante proyecto, el cual no necesita de leyes, sino de verdadera voluntad política. Ojalá todos los municipios del país, no solo los mexiquenses, repliquen la estrategia Cera. Debería ser un compromiso social prioritario. Quienes no lo asuman y respalden quedarán expuestos al juicio de la historia. Es fundamental abordar el problema desde sus raíces científicas, éticas y sociales. De lo contrario, resulta imposible mirar hacia ningún lado, juzgar con justicia ni resolver la problemática que nos afecta a todos. La pregunta, señora Presidenta, es la siguiente. ¿No considera usted ya impostergable la formulación de una política pública federal que dé operatividad al plan integral entregado por el Movimiento Conciencia, tanto a la Secretaría de Gobernación como a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el cual consiste en el trato digno y respetuoso de perros y gatos, que incluye a su vez un programa nacional ético para el control de la sobrepoblación canina y felina? Sí, tienes razón. Es más, se lo encargo ahorita a Leti, que anda por aquí, que es la coordinadora de todos los programas especiales del gobierno, que incorpore a Semarnat, a Secretaría de Educación, Salud, y lo presentamos pronto, si te parece. Muchas gracias, Presidenta. Y si me permite otra pregunta. El pasado 14 de abril asistí en el Palacio de Gobierno de Toluca a la presentación del programa Estadio de México, Destino Futbolero.
En ese marco, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez declaró oficialmente al Estado de México como capital mundial del bienestar animal, con el propósito de dejar un legado más allá del fútbol y del Mundial 2026, fomentando una cultura de respeto y protección animal, tema que en la actualidad se encuentra en diversas agendas nacionales e internacionales. El Estado de México, con una sólida conciencia social en relación con los animales de familia, comenzó en octubre de 2024 una campaña bajo el nombre La mejor jugada es adoptar, junto con el Club Deportivo Toluca. En dicho evento, Michael Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, comentó que el Mundial 2026 es el evento deportivo de mayor audiencia global de la humanidad, lo que permitirá proyectar a México ante más de 6,000 millones de espectadores en todo el mundo. Esta sería una gran oportunidad para que nuestro país muestre su progreso moral al enfrentar con ética, ciencia y conciencia la sobrepoblación de perros y gatos, justamente un problema de interés global. Señora Presidenta, con fecha 4 de diciembre de 2025 le pregunté sobre la posibilidad de adoptar dicha campaña para el Mundial 2026. ¿A usted le pareció buena idea? Y como recientemente usted lo ha expresado, venimos de un pueblo creativo, luchador y profundamente generoso, tanto que hemos constatado en sus más recientes manifestaciones su convicción en proteger también a los animales y a la naturaleza. Estamos convencidos de que si México asume como suya la frase «la mejor jugada es adoptar», durante el Mundial 2026 y la proyecta al mundo, despertará conciencias y podrá incidir positivamente en el destino de millones de animales de compañía, de la fauna y de las personas. Señora Presidenta, la pregunta es, ¿será posible asumir a nivel nacional el lema «La mejor jugada es adoptar» durante el Mundial 2026? Por supuesto, siempre que sus autores lo autoricen. Reitero, para ganar hay que trabajar en equipo. Sí, hay varios temas que nos interesa promover en el Mundial. Entonces vamos a tomarlo como una de las promociones adicionales. Le pedimos a Rosa Isela que pueda, que es la que coordina, y a Gaby Cuevas. Por último, hay algo muy corto ahorita con el secretario de Educación. La educación en empatía hacia los animales es una estrategia preventiva eficaz contra el bullying escolar, fomentando valores como el respeto y la tolerancia. Fomentar la conexión emocional con los animales ayuda a desarrollar habilidades sociales y reduce la violencia interpersonal, creando un ambiente escolar más seguro y empático. ¿Podría entregarle, secretario, un proyecto del Movimiento Conciencia en ese sentido para el programa El ABC de las emociones? Sí, con gusto. Mario, ahorita sí. Terminando. Gracias, señora Presidenta. Bien. A ver, la compañera que no ha preguntado hace rato. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Yufel Carolina, de Código Libre. Presidenta, en estas versiones sobre los posibles relevos, ¿también nos puede adelantar o nos puede hablar o qué opina en que Andy López Beltrán deje la Secretaría de la organización de Morena? No tengo conocimiento hasta ahora de eso. ¿Y de ello qué opinaría si se llegase a dar? A ver, yo tengo la mejor opinión de todo el comité ejecutivo de Morena, la mejor. No solo de los tres más conocidos, que es Luisa María, Carolina y Andrés López Beltrán, sino de todos los que son parte del comité ejecutivo. Obviamente, a mí me corresponde el gobierno de México y la parte del partido pues la deciden ellos, no es algo en donde yo esté metida decidiendo en Morena. Imagínense, ni apenas nos da tiempo para atender todos los temas del gobierno de México, pues no estamos metidos en el tema de Morena, pero han desempeñado un papel muy bueno. La cantidad de afiliados que hoy tiene Morena, el trabajo territorial que hacen, lo que es la historia de Morena, que es llevar el periódico Regeneración a todas las viviendas, es decir, se ciñen a lo que fue la formación de este partido, que es muy joven, por cierto, va a cumplir 11 años apenas, desde que participó en una elección. Entonces han hecho un muy buen papel. Depende de cada persona, porque
Fíjense cómo son las cosas, ¿no? Nos critican de autoritarios, ¿no? La derecha dice que la presidenta de México es autoritaria y que el gobierno de México es autoritario y que no hay democracia en el país y después, cuando decimos las decisiones sobre Morena no las toma la presidenta, dicen, ay, debería de tomarlas. ¿Cómo es que no está pendiente de eso? Si pasa algo en el país, ¿por qué la presidenta no estuvo ahí? No, bueno, porque somos un gobierno muy distinto a los gobiernos del PRI, de aquel presidencialismo donde decidían absolutamente todo. Bueno, tanto que la elección al Poder Judicial se puso a la decisión de la gente. Entonces, cualquiera de los miembros del gobierno, de Morena, de cualquiera de los partidos, puede tomar la decisión de irse de candidato o candidato a un lugar, de participar en una encuesta. Esa es una decisión personal de cada una y cada uno de ellos. A mí me corresponde gobernar y conducir el gobierno de México. Entonces, han hecho un muy buen trabajo y ya en todo caso ellas y ellos, en particular invité a Luisa María, porque la considero una extraordinaria abogada, pues que obviamente conoce de dónde venimos, ¿no? Y la filosofía que tenemos. Pero ya todo lo demás que pase, pues ya es un asunto de cada quien, ¿no? Okay. Y obviamente, pues de los que son miembros de Morena. Muchas gracias. Presidenta, volviendo al tema de Chihuahua, para detallar, ¿qué dice la carta que envió la Cancillería? ¿Qué piden en concreto? Información. General de esto. O sea, se hace un extrañamiento de lo que pasó y pedimos información, que se dé información de exactamente qué hacían estas personas, cuando entraron, en fin, todo lo relacionado con estas personas. ¿La reunión que tenga con la gobernadora de Chihuahua va a ser virtual, sería presencial? Bueno, voy a llamarle por teléfono primero para ver cuándo nos vemos, pero mientras tanto le pedí a Rosa Isela pues que tengo una agenda muy saturada hoy y mañana. Ayer estuvimos, por cierto, con los gasolineros y acordamos, ellos piden varios temas que voy a atender. Por ejemplo, ellos piden que se bajen las comisiones cuando se paga con tarjeta, que ya va muy avanzado, que se bajen las comisiones de las valeras, que es otra forma de pago electrónico, que tienen que participar varias instituciones, no solamente el Gobierno de México, no es por decreto, varios temas que ellos plantearon que era importante que se atendiera, pero pues acordamos colaborar con la gente y con la economía de las familias. Entonces fue una buena reunión y derivado de eso pues vamos a trabajar con Secretaría de Hacienda para varios temas. Entonces bueno, hay una agenda compleja, entonces, pero pues buscaré hoy poder llamarle por teléfono. Okay. Presidenta, igual nos puede confirmar, o sea, el gabinete tiene confirmado que estos dos agentes de Estados Unidos que murieron participaron en el operativo para desmantelar los narcolaboratorios en Chihuahua. O sea, el gabinete de seguridad los tenía en sus registros, estaban asignados para alguna misión especial en el país. Toda esa información yo quisiera que lo diera ya el gabinete de seguridad, porque está dentro del marco del Consejo Nacional de Seguridad. Entonces ya los detalles de la información ya se proporcionará en su momento, pero lo importante es que no tenían autorización, incluso aunque hubieran sido labores de capacitación, tiene que pasar necesariamente por el Gobierno de México. ¿Y usted cómo ve al fiscal de Chihuahua con estas declaraciones que él dio el día de ayer? Bueno, él dio una declaración, después dio otra declaración. Entonces, primero dijo que sí estaban participando en actividades, después dijo que no, que eran labores de entrenamiento, de capacitación. También dijo que desde hace mucho tiempo se colaboraba. Entonces, por eso es importante que todo se aclare. ¿Y si confía que después de esta carta que se le envíe al gobierno de Estados Unidos, si confían en lo que ellos le vayan a decir? Sí, pues tenemos que, uno de los elementos es confianza mutua. Entonces, pero cuando hay un tema como estos, pues tiene que aclararse, porque no
No está permitido por ley que ningún agente, ninguna persona que viene a realizar una tarea oficial, particularmente de seguridad, participa de manera directa con alguna entidad de la República sin pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por los protocolos que están determinados. Ok, no, esto se lo pregunto porque también queda todavía pendiente la información de lo del Mayo Zambada y todo esto, que tanto pudieran ellos dar la respuesta y se Pues tienen confíen. que brindar la información. Hoy es un gobierno diferente, es otro. Ok. Presidente, en otro tema, un análisis de Reuters basado en datos del censo y entrevistas con decenas de residentes de pueblos a lo largo de la vía del Tren Maya encontraron empleos, dicen que hay pobreza persistente y encuentran empleos no remunerados. ¿Usted qué información tiene de este particular y el desarrollo no en la zona del Tren Maya? Es obvio que el Tren Maya ha generado desarrollo regional, es público y notorio. La cantidad de visitantes que llegan, pero pues es parte pues no es de nada más de un día a otro, pero la cantidad de turistas que están llegando al sureste de México, no solamente a Cancún, porque el objetivo del tren es que los visitantes que llegaban de por sí a Cancún pues pudieran visitar las zonas arqueológicas y tener un recorrido por toda la península, y eso se está dando. Una buena parte de los visitantes o de los usuarios del Tren Maya son extranjeros y otros nacionales que también no solo van a Cancún, sino conocen el resto de la península. Y además, todas las obras que se hicieron alrededor del tren pues son muy importantes para el desarrollo de la región. Recientemente estuvimos ahí con un grupo de comunidades que había estado defendiendo que hubiera el certificado de turismo comunitario. Se les dio este certificado y Secretaría de Turismo está trabajando con ellas y con ellos. Y, Presidenta, en otro tema, pues ayer en Zacatecas una protesta de productores de frijol terminaron con el incendio de bodegas de alimentos. ¿Qué opina usted de esto y cómo se va a proceder contra los responsables? Se tiene que revisar, está la Fiscalía ya pues atendiendo el caso. No sabemos si fue que había una quema de llantas y la propia quema alcanzó la bodega, o si quemaron directamente la bodega, que es, en un caso hay una intención y en otro caso no hay una intención. Entonces se está revisando esta situación. En caso de que haya una intencionalidad, pues tiene necesariamente que hacerse la investigación. Es muy importante que sepan que el programa de frijol, de soberanía alimentaria para el frijol, es uno de los programas más exitosos en el ámbito del desarrollo agropecuario en México. Este año prácticamente hay cerca de, creo que son 300,000 toneladas adicionales de producción. Este programa tiene que ver con semillas mejoradas producidas a través de la SADE y de los propios productores, tiene que ver con precios de garantía para un número muy importante de productores, tiene que ver con compra también directa de comercializadores con productores de frijol, y se está desarrollando principalmente en Zacatecas, en Nayarit y en Durango. Cuando fui a Zacatecas, si ustedes recuerdan, se manifestaron varios campesinos pidiendo que se ampliara el programa de acopio del frijol, que es el programa del precio de garantía. Lo revisamos aquí a partir de los recursos disponibles y se amplió el programa con un precio menor al que originalmente se había dado, y aceptaron la mayoría de los productores de frijol. Entonces se ha estado atendiendo. Este año se compró el doble de frijol a través del acopio de producción para el bienestar, que es lo que se compró el año pasado, en Zacatecas particularmente. Entonces se está atendiendo a pesar de que el precio del frijol bajó muchísimo, igual que el precio del maíz. Entonces buscamos la mejor manera de atender a los productores y que también llegue el mejor frijol al consumidor. ¿Y las investigaciones de este incendio la haría la FGR? ¿O la Fiscalía General de la República? ¿Por qué la Fiscalía General de la República? Porque es
Es una instalación federal. Cuando son instalaciones federales tiene que participar la Fiscalía Federal. Okay. Y participa primero, normalmente llega primero la Fiscalía Estatal y después participa ya la Fiscalía General de la República. Okay. Presidenta, por último, en temas de Morena, ellos propusieron una reforma para posponer la elección judicial a 2028. ¿Usted la respalda? ¿Está de acuerdo con ello? Lo estamos analizando. Tiene que ver con recursos y la Secretaría de Gobernación ha tenido algunas reuniones con el Instituto Nacional Electoral. Entonces, lo estamos analizando. Muchas gracias. Gracias. Tendría que haber una reforma constitucional para ello. Sí, sobre el tema. Bueno, sobre el tema. A ver, el compañero. Gracias, presidenta. Buenos días a todos y todas. Gerardo Segoviano de Dime Noticias. Sobre el tema, quiero primero compartir un pequeño antecedente de lo que igual platicaron esta semana, que en obesidad infantil México ya salió de los primeros lugares, lo cual resulta un logro y es parte también de la estrategia en favor de la salud. Ahora, me queda claro que comienza en las escuelas o comienzan con este mensaje que luego permea a la vida adulta, en este caso a los papás, a los abuelitos. Algo así, la pregunta es, ¿sucedería con este programa de salud mental? Es decir, comenzar a trabajar en las escuelas, pero de manera implícita el mensaje también es dirigido a los adultos y también a los adultos mayores, que parece que muchas veces como que no se voltean a ver, pero también están involucrados. Sí, esta es una estrategia para las y los jóvenes y tenemos que participar todos, todas y todos, todos los que somos parte de la vida de las y los jóvenes. La escuela tiene que dar las facilidades para hablar de estos temas, discutirlos y en caso de que haya un joven que requiere una atención adicional, orientarlo. Tienen que ver los propios jóvenes en su relación con otros jóvenes y tienen que ver las madres y padres de familia, necesariamente. Las madres y padres de familia, y lo digo con conocimiento de causa porque tengo hijos ya mayores que pasaron por su adolescencia, tenemos que estar muy presentes en la vida. Yo siempre fui madre trabajadora, siempre trabajé desde que mis hijos eran pequeños, ellos fueron a guarderías incluso, pero siempre busqué darles pues el espacio de atención particular. Aunque trabajara, pues siempre el espacio de confianza con las madres y los padres, por más difícil que es la adolescencia, pues hay que estar presentes. Entonces, tiene que ver con eso y también cuando una madre o un padre ven que su hijo tiene problemas y no saben cómo ayudarle, pues también para eso está la autoridad, para dar todas las condiciones y la Secretaría de Salud y todos, para que las madres y los padres de familia se sientan apoyados en este proceso. Pero es un asunto de todas y de todos, es social, es de la sociedad. Y por eso el programa es desde las escuelas y desde otras instancias, pero principalmente desde las escuelas, incorporando a maestras y maestros, a las y a los jóvenes y a las madres y a los padres de familia. Gracias, presidenta. Platicar un poquito del contexto internacional y ya en esta etapa del segundo trimestre del año. Presidenta, de pronto vemos que se está cimbrando el planeta y la estrategia que ha llevado el gobierno de México ha sido muy puntual. La pregunta concreta es, ¿cuál es la prioridad de su gobierno en materia económica, sobre todo en este segundo trimestre del 2026? Estamos trabajando en varias áreas. La primera y la más importante es la atención a los que menos tienen. Por el bien de todos, primero los pobres. Esa es nuestra visión, nuestro objetivo, nuestro motivo de vida, es todo. Ahora, cuando decimos por el bien de todos, es de todos, pero primero el que menos tiene, la que menos tiene. Y por ello son los programas de bienestar. Garantizar los programas de bienestar es la primera prioridad por encima de todo. Pensión adulto mayor, apoyo a personas con discapacidad, becas, que ahora las estamos ampliando desde primaria hasta media superior y queremos fortalecerla de nivel superior,
un poco más adelante. Entonces, las becas, programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Producción para el Bienestar, fertilizantes gratuitos, todos los programas de bienestar tienen que garantizarse. Y programas especiales que tenemos en distintas regiones del país. Planes de justicia para pueblos originarios, es prioridad para nosotros. El programa de jornaleros agrícolas, particularmente iniciando en San Quintín, que es una población que requiere necesariamente de atención. Ese es lo primero, por encima de todo. En ese marco tenemos que garantizar las finanzas públicas, ser muy responsables en las finanzas públicas, y en eso trabajamos con la Secretaría de Hacienda todos los días. Y después la promoción de la inversión pública, la inversión en Pemex, la inversión en Comisión Federal de Electricidad, la inversión en carreteras, la inversión en escuelas, la inversión en hospitales, la inversión en trenes, la inversión en puertos, garantizar la inversión pública, porque la inversión pública fomenta la inversión privada. Y después, pues todo lo que tiene que ver con el nuevo diseño de inversión mixta que diseñamos, que garantiza que el Estado sigue teniendo la rectoría, pero se permite la participación privada en algunos temas. Y después, pues la inversión privada, que también es importantísima, particularmente con el Plan México, y la inversión social, porque los ejidos y las comunidades siguen participando de manera muy importante en la economía del país. Entonces, estamos en todo. Ayer, por ejemplo, recibí a la representación de micro, pequeñas y medianas empresas de Monterrey. Cuando fui a Monterrey a la CAINTRA, me comprometí a que los iba a recibir para poder atenderles y ver qué acciones podemos desarrollar. Entonces, ahí los atendimos, escuchamos, y como gabinete pues vamos a responder a estas peticiones que se tienen. Ya por último, Presidenta, confirmar su visita en el estado de Quintana Roo para el siguiente fin de semana, específicamente en Cancún para inaugurar el puente Nichupté. Ajá, y por cierto que Cancún acaba de cumplir 56 años, sí, el lunes, jovencito. Tengo pendiente ahí una llamada con Mara porque queremos hacer una fiesta de la inauguración del Nichupté, algo muy relevante para Quintana Roo. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos ahora de este lado, de este lado. ¿Quién más? Alguien que no haya… A ver, el compañero que no ha participado, en la segunda fila, el que está levantando la mano. No me acuerdo de sus nombres. Disculpe. Saúl Santana, Saúl. Desde que era usted jefa de gobierno, más o menos. Sí. La pregunta es en torno… si habría alguna búsqueda de relación entre lo que pasó en Teotihuacán y esta campaña de salud mental. Si habría algo que no sé si haya anticipado o sería una de las líneas a seguir o líneas a cuidar. Costó varias vidas en un recinto donde, bueno, es simbólico, ¿no? Esta estrategia viene de mucho antes, no es en respuesta a lo que ocurrió en Teotihuacán. Es una estrategia que venimos trabajando, incluso mucho de lo que se presenta hoy ya se probó en las escuelas, no es algo que apenas se vaya a empezar a implementar. En algunas escuelas ya inició mucho de este trabajo y queríamos probarlo también para ver cómo estaba funcionando, para poder presentar la estrategia integral. Lo anunciamos desde hace tiempo y hemos venido trabajando en ello, entonces no tiene que ver una cosa con la otra. Ahora, es muy importante y es parte también de lo que hemos estado, de lo que representamos también nosotros como proyecto de nación, fortalecer los valores espirituales en todos sentidos de la sociedad, porque el consumismo, las redes sociales mismas llevan a promover mucho los valores materiales, como si el tener más te hiciera más feliz, y eso no necesariamente. El dinero, que queremos que la gente viva bien, por supuesto, que haya bienestar, pero México tiene enormes valores espirituales, culturales,
Por eso nuestra referencia permanente a los pueblos originarios, porque mucho viene de ahí, aunque a la derecha le moleste, mucho viene de ahí. Entonces, esos valores espirituales, de solidaridad, de fraternidad, de apoyo mutuo, de ser feliz con uno mismo, de ser feliz ayudando al prójimo, todo eso tiene que ver con nuestro pensamiento y el humanismo mexicano, y es algo que vamos a seguir promoviendo. El caso de Teotihuacán y este joven en particular, ¿qué lo motivó? ¿Qué lo llevó? Pues es parte también de la investigación que continúa. Es un caso pues muy lamentable, pero no necesariamente tiene que ver con un asunto social, ¿no? Ayer ya estaban diciendo unas cosas que tenía que ver con la xenofobia que había promovido la transformación, o sea, la verdad, buscando donde no existe nada. México está abierto al mundo y siempre el pueblo de México ha sido generoso, y los trabajadores del turismo de México son de los mejores del mundo, y tiene que ver con la calidez del mexicano y la mexicana. Entonces, es parte pues de esta campaña en general, y en particular hoy nos interesan las y los jóvenes que, como dice Leti, vivieron la pandemia. La pandemia, pues, al estar encerrado, no tener una vida social durante un tiempo, pudo haber llegado a tener implicaciones en muchos jóvenes que lo vivieron en la primaria y que hoy están pues o en la secundaria, y está en la secundaria o en la preparatoria. Ahí puede haber un elemento. Segundo, las redes sociales. Está muy demostrado que el uso, digamos, no responsable de las redes sociales te puede llevar a generar mucha ansiedad. Hay muchos libros escritos ya sobre eso. Incluso en muchos países del mundo se están regulando las redes sociales por estas razones, en Europa, en Brasil. Entonces, tenemos que discutir en los salones de clase con las y los jóvenes lo que implica estar pegado al TikTok 8 horas al día, y lo que hace el algoritmo, porque de acuerdo con lo que ves es lo que vas a seguir viendo. Entonces, por lo menos tiene que abrirse esa discusión en los salones de clase, en los hogares. Entonces, pandemia, uso excesivo de las redes y también esta promoción excesiva de lo material también pues influye, ¿no? Y esta competencia que se genera también con el número de likes y todo esto que se genera a través de las redes. Entonces, eso influyó en mi generación pues porque no había redes sociales, no había ni internet pues, pero sí está influyendo en los jóvenes de hoy. Y eso es algo que entre todos tenemos que, socialmente, no solo es del gobierno, no solo es tarea del gobierno. Y nosotros con esta estrategia pues pensamos que podemos atender a los millones de jóvenes que hoy están particularmente en tercero de secundaria y en la preparatoria, en el bachillerato, pues que son los más vulnerables en este momento. Entonces, por eso es la estrategia. Ampliando el ámbito, Presidenta, entre ironía y seriedad, ¿cómo manejar las emociones mentales en una relación con un presidente como Trump? A ver, es muy importante y a veces nos preguntan de otros países, ¿no? Cómo hemos mantenido la relación con Estados Unidos. Para nosotros no es un tema personal con el presidente Trump. Es un tema de relación de dos países vecinos, socios comerciales, en donde hay muchos estadounidenses que viven en México, millones, y hay millones de mexicanos que viven en Estados Unidos por generaciones. Entonces lo que buscamos es la mejor relación posible, defendiendo nuestros principios.
lo hemos dicho siempre, es colaboración, coordinación sin subordinación. Y tenemos que tener muy claros los principios de soberanía que le toca a la Presidenta de la República defender, manteniendo una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos. Y como se lo dije incluso al representante de tratados comerciales que estuvo aquí, al embajador Greer, habrá cosas en las que no estemos de acuerdo con Estados Unidos. Nadie, ni en Estados Unidos están de acuerdo en todo, ni en México estamos de acuerdo en todo entre mexicanos. Pero eso no quiere decir que busquemos la mejor relación entre ambos países. Gracias, presidente. Vamos por acá. A ver, acá porque… Sí. Gracias, buenos días, presidenta. Vamos a tomar otras dos preguntas. Su servidor Carlos Pozos, reportero de LM Noticias, sobre el tema. Cifras de la Secretaría de Salud hablan de que hay 350,000 psicólogos en nuestro país. Eso significa que de 100 habitantes, 44 tienen el servicio de psicólogo. Y pues la pregunta sería para el señor secretario de Salud, si México cumple con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y qué hacer si hacen falta psicólogos para atender a México, a sus habitantes. Esa sería la pregunta. Bueno, precisamente es este tipo de programas que tienen un enfoque preventivo. Es muy importante la prevención más que la atención en las fases finales y poder empezar con la prevención en las escuelas, poder empezar con la prevención en los adolescentes es muy importante. Y en este título del ABC de las emociones es reconocer cuáles son los factores de riesgo que son importantes. Muchas veces no se requiere necesariamente la atención del psicólogo. Lo que se requiere es la atención empática del médico general, del médico familiar, del médico especialista en reconocer. El número de psicólogos es una parte relevante, pero también el número de profesionales de la salud se vuelve muy importante. Entonces, la relación entre médico y paciente es muy significativa, pero no basta. Y por eso hay que tener este tipo de programas preventivos en las escuelas, en los jóvenes. Donde más se puede influenciar es precisamente en los jóvenes. Gracias, secretario. Gracias. Mi primera pregunta, presidenta. La carrera de psicología es muy demandada en las instituciones públicas. En la Rosario Castellanos, por ejemplo, se está ampliando el número de campus de la Rosario Castellanos que ven psicología. En la psicología también hay, bueno, aquí hay una psicóloga, muchas corrientes de cómo atender los temas. Queremos decir que en esto, ¿por qué no platicas, Mariana? Participaron muchos profesionales de la salud, no es algo que fue una ocurrencia de los que estamos aquí, es una estrategia integral. Sí, gracias por tu pregunta. Sí, como decía el secretario, primero es reforzar muchísimo la prevención. Hicimos realmente un trabajo exhaustivo y minucioso en saber cuál es la capacidad instalada, ¿no? Cuántos consultorios, cuántos psiquiatras, cuántas psiquiatras, psicólogos, psicólogas, neurólogos, neurólogas, consultorios, camas. Y al final… iniciamos todo el modelo, ¿no?, para atender completamente la prevención y no tener que derivar a la atención urgente. Aparte, el reforzamiento de la línea de la vida es justo para tener teleconsultas. Estamos reforzando también esa atención. ¿Por qué? Porque pues también, como bien dijiste, ¿no?, o sea, mucho de la capacidad instalada, por ejemplo, está pues a 1 hora, 2 horas, 3 horas inclusive de las casas. Entonces, mucho es la atención psicológica a través de el celular o las llamadas, ¿no?, que lo llamamos teleconsultas o consultas en línea y también pues el chatbot, ¿no? WhatsApp. Gracias. Con permiso.
que son los que atienden a los... Sí, obviamente sí. O sea, los psicólogos que… ¿por qué no platicas, Gerania? ¿Cuántos profesionales van a estar en las escuelas? Sí, esta estrategia, como hemos estado mencionando, va encaminada al tema preventivo y como lo mencionó ya nuestra presidenta, es una tarea de todas y todos. Entonces, en esta construcción de la prevención, nosotros estamos incluyendo temas de autocuidado de salud mental, ¿no? Entonces, para eso es que todos y cada uno de nosotros vamos a adquirir herramientas a través de estos elementos que estamos ahorita proporcionando, como las guías, que ya están ahorita de manera digital, y tenemos también adicionalmente nosotros constantemente a través de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, capacitaciones con MHGAP, que nos apoya también la Organización Panamericana de la Salud, donde capacitamos de manera continua a profesionales de salud, a profesionales de la educación, a profesionales de otras instancias, y así es como vamos sumando para generar todo este tema de autocuidado de salud. Por supuesto que están también incorporados nuestros especialistas y también psicólogos, médicos y todos los demás. Gracias. El objetivo es que si se conoce, por eso es la capacitación. Si se ve un caso en donde necesariamente requiere un especialista, pues obviamente se orienta al especialista, cualquiera que sea su especialidad que necesite. Gracias, Presidenta. Presidenta Coná, en Barcelona, España, el 18 de abril, como Presidenta de México, usted propuso en la cuarta cumbre de defensa de la democracia 2 acciones en favor de la paz. 1, destinar el 10% del gasto mundial de armamento para impulsar el programa global que permita reforestar millones de hectáreas cada año. Y 2, una declaración en contra de la intervención militar en Cuba. En su discurso me llamó la atención, y la cito, Presidenta, cuando dijo: cuando hablamos de democracia no es de las élites, sino la del pueblo. No es la concentración de riqueza, sino la distribución. No es la imposición, sino la participación. No la guerra, sino la paz. Presidenta, por ello le pregunto, ¿quedó demostrado en España que en este evento progresista y ante el mundo son mejores los abrazos que los balazos para podernos entendernos como civilización? Obviamente en el caso de la guerra así es, siempre. Bueno, esta estrategia es abrazar a los jóvenes. Con esta estrategia abrazamos a las y a los jóvenes de México. La democracia, obviamente, es el poder del pueblo, es el gobierno del pueblo. Eso quiere decir democracia. Estaba leyendo algunos comentócratas. Los leo para poderlos comentar aquí en la mañanera, porque si no, pues se vuelve muy aburrida la mañanera, la verdad. Entonces decían, ¿cómo esa definición de democracia, ¿no? Hablamos de democratizar la educación, que llegue a todas y a todos, de democratizar la salud, de democratizar la salud mental, que no sean las élites quienes tengan acceso, porque eso se llama privilegio, no se llama derecho, y para que haya democracia tiene que haber derechos sociales, tiene que haber justicia social, es más, lo digo ahí. La democracia sin justicia social no es democracia. Y afortunadamente en la historia de México eso es parte de la lucha del pueblo de México, histórica. Presidenta, en ese mismo sentido, en el 2027, cuando en México se realice la quinta cumbre en defensa de la democracia, ¿se podría trabajar para dejar atrás la idea de que somos la región que solo administramos las miserias que dejó el neoliberalismo?
Por eso la cumbre que queremos facilitar en nuestro país lleva una palabra en grande que es bienestar, que es lo que define nuestro proyecto, es el bienestar del pueblo, que al final tiene que ver con la felicidad, que de acuerdo con Morelos, pues es el fin último de los gobiernos, la felicidad del pueblo. Y esa es nuestra convicción. Como segunda pregunta, Presidenta, en su ausencia ocurrieron cosas inéditas en el país. Recordará usted que el pasado lunes 6 de abril le pregunté sobre la desaparición de la Fundación Politécnico y le pidió al secretario de Educación aquí presente, Mario Delgado, quien declaró en esa ocasión que Arturo Reyes Sandoval, titular del Instituto Politécnico Nacional, ha tenido un manejo muy atinado para resolver esta situación. Pero el jueves 16 de abril, como nunca se ha dado en la televisión pública en México, estudiantes de la Asamblea de Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, de Economía y Medicina tomaron las instalaciones de Canal 11 y leyeron frente a las cámaras un comunicado donde solicitan la renuncia de su director general, Arturo Reyes Sandoval, y consideran que el Instituto Politécnico Nacional está en decadencia, pero sobre todo amenazan con impedir el Mundial de Fútbol el próximo mes de junio. Los jóvenes estudiantes, Presidenta, denuncian… Todos quieren impedir el Mundial, menos las mexicanas y los mexicanos. Sí, está esa advertencia de estos jóvenes, y los mismos jóvenes denuncian a la nueva Fundación Patronato Corazón Guinda y Blanco frente a la Fundación Politécnica, que fue desaparecida en el mes de junio del 2025. Presidenta, hemos investigado en LM Noticias y nos revelan que la desaparición de la Fundación Politécnica se hizo por consejo del entonces secretario de Administración, el licenciado Javier Tapia Santoyo, quien ha sido acusado presuntamente por corrupción y enriquecimiento inexplicable por la Fiscalía General de la República y ha sido inhabilitado por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno presuntamente por lavado de dinero, peculación y mal uso de sus funciones para favorecer empresas fantasmas cuando trabajaba él en el ISSSTE, lesionando también el patrimonio del Politécnico Nacional. Y lo que son las cosas, Presidenta, por disposición de Reyes Sandoval, Javier Tapia Santoyo sigue cobrando sus quincenas bajo el cobijo del presupuesto del Politécnico. La pregunta es, Presidenta, ante el anuncio de los estudiantes del Poli de impedir el Mundial si no se resuelve esta situación politécnica con claros visos de ilegalidad, ¿qué acciones se van a tomar ante estos hechos que se han registrado en su ausencia? ¿Quieres comentar algo? Bueno, decir que hay un diálogo permanente con todas y todos los estudiantes que tienen algo que decir, con los maestros, con las maestras. Ese hecho que tú mencionas en el Canal 11 efectivamente fueron un grupo de jóvenes, estuvieron ahí, ellos querían que se pasara un mensaje al aire, pues ese mensaje se pasó, porque no hay pues ningún tipo de límites a la libertad de expresión. Ayer mismo también tuvimos otra manifestación de otro grupo de jóvenes que también fue atendido. El tema de la Fundación Politécnico es muy claro, hubo un desencuentro con la administración del Politécnico y el Politécnico, bueno, está en su derecho de terminar el convenio con esa fundación y estableció una nueva fundación para que ella sea quien tenga la prerrogativa de recibir los donativos. Sin embargo, es una realidad que siguen las fricciones con la anterior fundación que está atendiendo el doctor Arturo Reyes. Por cierto, se dejaron de pagar unas becas en Inglaterra por parte de la fundación, ya se les hizo el exhorto
a que cumplan ese compromiso, porque es una relación que ellos como fundación hicieron directamente con instituciones de el Reino Unido. Y los vamos a seguir atendiendo. No hay nada que no se pueda resolver. Este jueves, también, el día de mañana, también quedaron de hacer una nueva manifestación y van a llevar un pliego petitorio muy específico. Nosotros hemos estado en coordinación permanente, Presidenta, con el Politécnico Nacional y en todos los movimientos que hay. Ahí está presente la Secretaría de Educación Pública auxiliando en ello. Secretario, aprovechando que y por el secretario que tú mencionas, él ya no está. Desde finales del año pasado presentó su renuncia y ya no forma parte de la institución. Secretario, aprovechando el micrófono, preguntarle cuando inicie el fútbol, el Mundial de Fútbol, ¿habrá clases presenciales o serán virtuales para los alumnos? Hay una petición de que no haya clases en los días del partido. Estamos revisando, estamos analizando, estamos hablando con los maestros a ver también ellos qué opinan, ¿no? ¿Podrían ser virtuales las clases? Vamos a ver, lo estamos revisando. No tenemos una conclusión al respecto. Gracias. Gracias, Presidenta. Y bueno, pues finalmente, Presidenta, el sábado 11 el periódico Reforma en su primera plana publicó que ahuyentó el crimen en Burgos, la exploración de gas. El periódico difundió que mientras en Texas los yacimientos de Eagle Ford y West Estes Gulfansing producen gas con extracción estándar y con fracking, en México la cuenca de Burgos y de las Sabinas, Picachos, extensiones naturales de los campos estadounidenses, no producen ni de manera convencional ni con fractura hidráulica. Hace 15 años la región conformada por el norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila fue azotada por asesinatos, secuestros del crimen organizado, lo que provocó la salida de inversiones. Le pregunto, Presidenta, no tuve la oportunidad ahora que estuvo el tema aquí presente, pero el crimen continúa en la administración, ahuyentando la inversión en la cuenca de Burgos y de Sabinas, en Picachos. ¿Tendrá usted algún reporte? No. Ya no se fijan que ya ni hablo del periódico Reforma. Pues es que tendríamos que tener un detector de mentiras diario. Y otros también. Mejor tenemos un solo detector a la semana. Lo del tema del gas no convencional ya lo están analizando los especialistas. Igual se están fortaleciendo todo el tema de renovables, ya lo saben, y otras formas de generación eléctrica, de energía renovable, almacenamiento, etcétera. Entonces ya vamos a darle espacio a los expertos, a los académicos para que nos puedan presentar en su momento sus conclusiones y a partir de ahí ver su factibilidad. Hay mucha inversión extranjera en México, mucha. Bueno, tanto que el año pasado fue récord de inversión extranjera directa de todos los años de la historia. Entonces, no es cierto que, en todo caso, es la situación mundial la que en todo el mundo puede generar situaciones de incertidumbre. Pero en México saben que hay oportunidades siempre y cuando pues haya las reglas claras para ellos y para nosotros. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias por darme el uso del micrófono. Bueno, yo creo que ya a las 10 de la mañana recibimos al Alto Comisionado de Naciones Unidas. Entonces vamos a darle espacio al detector de mentiras. ¿Nos puede decir el doctor si ya se tienen los resultados? Nos había dicho hace 2 semanas que iban a tener los resultados. Está revisando la Fiscalía. Me envió la Fiscalía del Estado. O sea, el caso lo tiene la Fiscalía del Estado de Sonora.
me envió una tarjeta informativa al gobernador y ellos lo están informando. Nosotros estamos en apoyo, pero lo está analizando. La detención que tiene que haber de personas, en todo caso, lo lleva la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. De las sustancias que lo lleva la Fiscalía y la Fiscalía tiene que estar informando y nosotros colaboramos con ellos. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos.